Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Vamos a leer la palabra, libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 6. Puede leer conmigo en la pantalla. Dijo también Jesucristo esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. No oigo. Allá atrás no oigo. No lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace ¿cuántos años? 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Qué hay que hacer con ella? Córtala. ¿Para qué quiero esta higuera que lo único que sirve es para inutilizar la tierra? Entonces respondió Jesús, respondió el viñador y le dijo: Señor, no cortes la higuera todavía, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien; si no, la cortarás después. Amén. Por favor, cierre sus ojos, no hable con nadie, no se distraiga, no deje que el diablo le robe la palabra. Manténgase en silencio escuchando la voz de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, colocamos en tus manos esta parábola, este estudio de tu palabra, y oro para que tu Espíritu Santo me use con poder y esta palabra toque los corazones de mis hermanos, aún el corazón más duro. Oro en el nombre de Cristo para que tu Espíritu Santo nos enseñe las Escrituras. Habla, Espíritu de Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy voy a estudiar la parábola. Hace 8 días el Señor dio una palabra profética y por eso nos enseñó cómo está escrita, pero hoy la vamos a estudiar. Primer punto en Números Romanos. Primero, la esterilidad de la higuera. Lea conmigo la pantalla. ¿Qué dice? La esterilidad de la higuera. ¿Qué quiere decir esterilidad? Que la higuera no da ¿qué? Fruto. Como un vientre de una mujer estéril no da fruto, esta higuera no estaba dando ¿qué? Fruto. Lea un pensamiento para empezar. Israel, el pueblo de Israel representa la higuera de esta parábola. De nada sirvieron los cuidados por parte de Dios hacia Israel, ya que ellos se negaron a dar el fruto que Dios deseaba. Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas 13, 6. Dijo también
esta parábola que dijo Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. ¿Quién es ese dueño de esa higuera, de esa viña? Dios. ¿Quién es la viña? El pueblo de Israel, al que Dios quería que le produjera un fruto de amor, de oración, de búsqueda de Él, pero este pueblo no lo quiso hacer. Vamos a escudriñar este primer punto, la esterilidad de la higuera. Primero, el dueño de la viña es Dios. Vamos todos, repita, el dueño de la viña es Dios. La viña es la tierra de Canaán y la higuera es el pueblo de Israel. Vamos a leer el Salmo 80 y lo va a entender mejor. Salmo 80 y versículo 7. Oiga lo que dice el salmista. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oiga lo que sigue. Hiciste venir una vid de Egipto, una higuera de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo este salmo? ¿Cuál es esa vid que Dios trajo de Egipto? ¿Quiénes eran esclavos en Egipto? No escucho. Dice que Dios sacó a Israel ¿de dónde? De Egipto. Esa era la higuera, esa era la vid. Él la trajo y dice que la puso en un lugar espectacular, pero antes tuvo que limpiar ese lugar y arrancar naciones de ahí, y la sembró en una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuáles fueron esas naciones que echó para sembrar a Israel? Los amorreos, los cananeos, los jebuseos, todos esos pueblos fueron echados de ahí para que Israel tomara posesión de la tierra. Amén. Segundo, Dios quería ver en Israel un fruto de justicia. ¿Y de qué más? Y de santidad. Éxodo capítulo 19 y versículo 3. Éxodo 19, 3. Y Moisés subió a Dios. Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis todo lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí. Ahora pues, dice Dios, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, pueblo de Israel, me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo de Israel respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué esperaba Dios de la higuera Israel una vez que fue plantada en esta tierra
que fluye leche y miel. ¿Qué esperaba Dios de Israel? No oigo. Fruto de justicia y de santidad. Ustedes los puse ahí, dijo Dios, para que ustedes sean un reino de sacerdotes y de gente. ¿Un reino de qué? Sacerdotes y gente santa. Ahora le pregunto a la iglesia, ¿creen ustedes que eso que dijo Israel, todo lo que Dios diga lo haremos, lo cumplieron? No. Puras palabras. No sé si Dios le estará hablando a alguien algo aquí. El que tenga oído, que oiga. Tercero, el fruto que Dios esperaba, no oigo. Vuelvo a repetir, el fruto que Dios esperaba de Israel jamás llegó. Pasaron los años, porque Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto por mano de Moisés. Moisés los puso allá con Josué, usted sabe la historia. El pueblo no dio fruto, pasaron los años, los meses y los días, las horas y todos los instantes, y el pueblo no dio razón. No oían, les mandaba profetas, les mandó a Jeremías, Ezequiel, Isaías, a todos los profetas, y el pueblo se tapaba los oídos. Yo no sé si Dios le estará hablando a alguien aquí. Mire lo que pasó cientos de años después. Isaías 5:1. Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado por su viña, por su higuera. Tenía mi amado, ¿qué tenía? Una viña, una higuera que debía producir fruto, uvas. Tenía mi amado una viña. ¿En dónde la puso? En una ladera fértil. Mire dónde la puso. No la puso en cualquier lugar, la puso en una ladera fértil. La había que cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Había también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. Y en vez de darle uvas, produjo uvas silvestres. ¿Qué quiere decir uvas silvestres? Uvas ácidas, amargas. Uvas tan terriblemente amargas que nadie las puede comer. Dios esperaba de Israel que le amaran, que le adoraran, que fueran al templo de Salomón o el tabernáculo y le rindieran alabanzas. Pero el pueblo no. El pueblo tenía pereza, dormían, comían, bebían y de Dios se olvidaron. Dios esperaba que el pueblo llegara a adorarle con ofrendas, con sus diezmos. Pero el pueblo no lo hacía, porque amaba más el dinero que a Dios. Dios esperaba de ellos que lo amaran con pasión, que volvieran a ese amor, primer amor. Pero el pueblo no quiso. En vez de dar uvas dulces, producía uvas amargas. Creo que Dios le estará hablando a alguien aquí. Y el que tenga que oído, que oiga. Segundo punto en Números Romanos, cambio de bloque. Segundo en Números Romanos, el juicio sobre la higuera. Un pensamiento. Como el pueblo de Israel se negó a producir un fruto de justicia y santidad, Dios ordenó cortarla de la tierra. La higuera no daba fruto, Dios dijo, córtala. Lucas 13:7.
y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Y qué pasa? No, yo no oigo nada y no lo hallo. Vengo a buscar fruto y no lo hallo, dice Dios. Él le pregunta: ¿y entonces qué hacemos, Señor? Y él dijo: córtala. ¿Para qué quiero esa higuera si lo único que hace es inutilizar la tierra? Está ocupando un espacio que no lo merece. Córtala. Voy a hablar de este punto. Voy a desglosar este punto. Primero, Dios toma la decisión de expulsar al pueblo de Israel de su tierra al ver que no daba el fruto que él esperaba. Isaías capítulo 5 y versículo 3. Isaías 5:3. Ahora pues, dice Dios, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora, dice Dios, lo que haré yo a mi viña, a mi amada viña. Mire lo que voy a hacer, dice Dios. Le quitaré su vallado y será que consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que mi viña quede ¿qué? Desierta, y no será podada ni cavada, ni crecerá el cardo, y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, dice Dios, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, ¿y qué encontré? Vileza. Esperaba justicia, y aquí clamor. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Como la higuera no floreció, no le dio el fruto que él deseaba, entonces la mandó cortar, le quitó la bendición, le quitó su protección, esa cerca, ese vallado que la cuidaba, lo mandó quitar, la dejó abierta para ser saqueada por el que quiera. Creo que Dios se le está hablando a alguien aquí, y el que tenga oído, que oiga. Segundo punto, el pecado y la desobediencia del pueblo de Israel ahogó el fruto que Dios esperaba. ¿Qué fue lo que ahogó el fruto? El pecado. ¿Y qué más? La desobediencia de un pueblo al que Dios le habla y no quiere oír. Le dice y no escucha. Le habla y dice no. Ese pecado ahogaron el fruto. Isaías capítulo 1 y versículo 2. Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tú, tierra. ¿Hay alguien en la tierra? Entonces debe contestar si está en la tierra. Vuelvo y repito: oíd cielos y escucha tú, tierra. Porque habla ¿quién? ¿El pastor? No. ¿Quién habla? Jehová. ¿Y qué dice? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos, los amamanté, les di de comer, los bendije, los levanté, los llené de cosas materiales, de casa, de carro, de profesiones. Engrandecí a mis hijos.
Y cuando ellos estaban en la cúspide de su triunfo, se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. El asno conoce el pesebre de su Señor. Pero Israel, ¿Israel qué? No entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y ahora Dios protesta contra ellos. ¿Y qué les dice? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Dios le está hablando a alguien aquí, y el que tenga oídos, que oiga. Tercero en Números Romanos. Tercero en Números Romanos. Cambio de bloque. La terquedad de la higuera. La higuera era ¿qué? Terca. Era como Balaán, terco. Cuando una mula obedeció a Dios, el profeta siguió siendo ¿qué? Terco. No, la mula no era la terca, era el profeta el terco. Un pensamiento. Fue la intercesión del Señor Jesucristo la que detuvo el castigo. Dios prolongó un tiempo más de gracia para Israel. Lucas capítulo 13 y versículo 8. Lucas 13, 8. Él, el viñador, Jesucristo, respondió y le dijo a Dios, ¿qué le dijo? Señor, no cortes la higuera todavía, te lo pido. Déjala. No escucho. Déjala todavía este año, para que yo cabe alrededor de ella y la abone, la cuide, la riegue. Déjamela este año al menos. Si al final de año diera el fruto, bien, pero si no, la cortarás después. Voy a tratar este punto, desglosar este tercer punto, la terquedad de la higuera. Primero, aunque Israel no lo merecía, porque no lo merecía, Dios les concede un nuevo tiempo de gracia por medio de su santo Hijo Jesucristo. Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15. Deuteronomio 18, 15. Habla Moisés, el que llevó la higuera a la tierra prometida, el que los llevó allá con Josué y los plantó. ¿Qué dice Moisés? Profeta, en medio de ti, Israel, y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A ese profeta que vendrá después de mí, a ese profeta debes oír. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea más a este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo, dice Moisés, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, y pondré mis palabras en la boca de ese profeta, y ese profeta les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que el profeta hablar en mi nombre, a ese que no quiere oír, yo le pediré cuentas. Déjeme le explico. Le recuerdo de dónde trajo Dios la higuera. De Egipto. ¿A dónde la plantó? En la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Por medio de quién la trajo? Moisés. Ese Moisés
que cruzó al pueblo de Israel el Mar Rojo, que lo llevó por la península del Sinaí, que lo llevó al monte Horeb, que lo subió a Cades Barnea y que los introdujo a la tierra de Canaán. Ese Moisés dijo: Dios va a mandar un profeta que tendrá un poder tremendo, un profeta como yo. Dios lo va a mandar para darle una oportunidad al pueblo. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Dios le dijo a Moisés: quítate, Moisés, y yo voy a destruir a este pueblo. Y Moisés se interpuso: no, Señor, no los acabes. ¿Qué van a decir los egipcios? Por favor. Entonces Dios dijo: listo, te voy a dar otra oportunidad a este pueblo. Voy a mandarles un profeta. Pero el que no oiga la voz de ese profeta me dará cuentas. Ese profeta era Jesús. Cuando Dios quiso destruir al pueblo y Moisés se interpuso, Jesús estaba en el cielo diciéndole: Padre, por favor, no destruyas todavía la higuera, no la cortes, déjala siquiera este año. Yo voy a bajar a la tierra, voy a venir a esa higuera y la voy a abonar, le voy a regar, la voy a ayudar, voy a tratar de que dé el fruto. Pero si después de que yo vengo no da el fruto, entonces córtala. Efectivamente, Cristo vino. Segundo, aunque parezca increíble, Israel se negó a recibir el tiempo de gracia cuando rechazaron a Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 9. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no oigó, y los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Padre decide cortar la higuera porque no servía para nada, que no daba, en vez de dar uvas dulces, daba uvas que amargas, entonces Él decide cortarla. Fue cuando Moisés se paró allá en la brecha. Ellos acababan de hacer un becerro de oro. Ellos se habían vuelto idólatras, se habían vuelto pecadores, y Dios dijo: quítate y yo acabo con este pueblo, Moisés, y haré de ti una nueva nación. Y Moisés le dice: Padre, no destruyas la higuera. Espera, Padre, no la cortes, por favor. ¿Qué van a decir de ti los egipcios? Que no pudiste meterlos a la tierra prometida y por eso los mataste. No, por amor de tu nombre, no lo hagas, Dios. Ahí estaba Moisés clamando por un pueblo que no merecía más que la muerte. Y en el cielo estaba Jesús, el viñador, y le dijo: Padre, no la cortes todavía, dame siquiera este año. Yo voy a ir a abonarla, voy a ir a cavar alrededor de ella, voy a cuidarla, voy a regarla con palabra, voy a decirle: arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase y crean en Él evangelio. Padre, posiblemente ellos se van a arrepentir y van a volver sus corazones a ti, y te van a amar con todo el corazón, y van a buscarte con toda su alma, y van a orar, y van a ayunar, y van a dar sus diezmos con alegría, no con dolor, y te van a amar de la misma manera en que tú los amas. Déjame que yo baje y cuide de la higuera, déjame que yo dé todo lo que yo puedo dar, Padre. Y Dios le dijo: hijo, baja, pero si esta higuera no da el fruto después de que tú vayas, la voy a cortar. Y vino Jesús y cavó la higuera y les predicó un mensaje de arrepentimiento, y les dijo: vuélvanse a Dios, vuelvan sus corazones al Altísimo, vuélvanse a Él
En tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Y vino, les enseñó la palabra y les dijo: amen a Dios con todo su corazón, porque no hay dos mandamientos más que esto: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vino y les dio el sermón del monte y cavó sobre ella y los adoctrinó y les enseñó las escrituras. Hizo todo lo que estuvo a su alcance, y el pueblo, la higuera plantada en el campo fértil, se negó a dar el fruto. Y entonces el padre, al ver que mataron al viñador y lo clavaron en una cruz, dijo: cortaré la higuera. Pasaron 40 años después de que el viñador Jesús murió en la cruz, y Dios cumplió su palabra. La higuera fue cortada en el año 70 de nuestra era, cuando Dios envió al general Tito, general romano, en los tiempos del emperador Vespasiano, y vino y arrasó con Israel y lo acabaron. Destruyeron sus muros, quemaron sus puertas, sus castillos fueron derribados, el templo arrasado hasta los cimientos, sus mujeres violadas, sus niños pasados a espada, las mujeres embarazadas fueron abiertos, sus niños extraídos, los niños fueron lanzados al aire y ensartados. La ira de Dios se cumplió porque esa higuera no quiso dar fruto. Eso no estoy exagerándolo, léalo en cualquier libro de historia y verá que es verdad. Esa ira de Dios ha permanecido todavía. Hace apenas 50 años la ira de Dios siguió manifestándose cuando 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración nazi. Los alemanes mataron a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración. Muchos murieron en las cámaras de gases, muchos sirvieron como conejillos de indias en las manos de médicos asesinos como John Mengele, Claude Barbie y otros asesinos que convertían a los niños en ratones de laboratorio, que les extraían los ojos, hacían experimentos con su piel, les arrancaban la piel y hacían unas cosas espantosas. Toda esa ira de Dios ha durado más de 2000 años porque era un pueblo que cerró sus oídos. Fue el día en que el apóstol Pablo, predicándole a los judíos, y ellos cerraron sus oídos. Fue la última oportunidad cuando Dios dijo a través del apóstol Pablo: es verdad que a vosotros os fui enviado para predicarles el evangelio, mas cuanto ustedes se niegan a oír la voz de Dios, he aquí Dios me ha dicho: ve y predícale a los gentiles. Como ustedes no quieren oír, judíos, la palabra de Dios, Dios plantará una nueva viña en su campo fértil. Esa viña que Dios tomó y sembró en lugar del pueblo de Israel es la iglesia. Como ustedes no se creen dignos de la vida eterna, dijo Pablo, he aquí me vuelvo a los gentiles. Porque Dios me ha dicho: te he puesto para que seas luz en medio de los gentiles hasta lo último de la tierra. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes, nueva higuera. ¿Creen en verdad ustedes que están dando el fruto que Dios demanda? ¿Creen ustedes que si Dios no perdonó a la viña verdadera, los perdonará a ustedes? ¿En verdad están convencidos que el cristianismo que ustedes le están ofreciendo a Dios le está agradando? ¿En verdad creen ustedes que con venir a la iglesia, oír a un predicador como yo, con eso ya tienen ganado el cielo? ¿Creen ustedes en verdad que Dios se complace de ese fruto que usted le está entregando? El que tenga oído, que oiga. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor.
fuego del cielo descendió. Llevó mi carga y maldad, su sangre me limpió. Sublime gracia, eterno amor, que Cristo allí murió. Sus manos llevan la señal del precio que Él pagó. Toda gloria sea a Jesús. Canta aleluya, canta aleluya, pues el Rey cargó con la cruz. A la muerte Él venció. Él venció. Y del sepulcro despertó, resucitó en